Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Horizonte Sur Global, como todos los viernes a las 22 horas por el 32.1 del canal Barricada TV y si no también a través de nuestras redes sociales. Vamos a meternos en tema. Esta semana vamos a abordar lo que está ocurriendo en Uruguay, ya que esta semana se destapó un nuevo escándalo porque se conocieron vinculación entre altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, con el narcotráfico, ¿sí? Hace unos días tuvo que renunciar el canciller Francisco Bustillo. El presidente le pidió la renuncia luego de que se difundieran los audios de una llamada que mantuvo con su ex vicecanciller, Carolina H., en la que Bustillo le pedía que borrara de su celular conversaciones que había mantenido con otros funcionarios y que fundamentalmente dejaban a la vista que el gobierno de Uruguay le había otorgado el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, sabiendo quién era esta persona, ¿sí? Marcet en ese momento, esto data del año 2021, se encontraba preso en Emiratos Árabes tras haber ingresado a ese país con un pasaporte falso. La ex número 2 de Bustillo, esta persona de la que hablábamos, Carolina H., entregó esta semana a la Fiscalía de Uruguay esos audios que luego tomaron trascendencia al ser publicados por el medio uruguayo Búsqueda. En esta conversación que vamos a escuchar ahora, Bustillo hace referencia a Guillermo Maciel, que es el actual viceministro del Interior de Uruguay, pero escuchemos más específicamente esta conversación que hay entre Francisco Bustillo, el ex canciller de Uruguay, y Carolina H., ex vicecanciller de ese país. No, ya tengo todo casi que preparado para mañana para presentar. Sí. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranqué con las preguntas, que mande, vos me dijiste que te mando 2 mails, que mande un tercero y que no sea, viste, tan incisivo, no sé, que nos dé una salida para evitar quitar los WhatsApp. Sí, yo creo que no hay manera de sacar esos WhatsApp. Bueno, por eso te digo, busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cohete. Y más al Ministerio del Interior, me parece. Totalmente. Pero por eso, déjame hablar con Mata, a ver si hay algún tipo de forma que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, te pidió 2 veces, bueno, no sé, que busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, ¿viste? Que te pida, no sé, se me ocurre a mí las comunicaciones así en forma genérica y que ahí te da una salida. Claro, no sé. Pero después esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía. Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo. ¿Quién Mata? No, Maciel. Ah, tiene los mismos WhatsApp, sí, claro. Claro, pero bueno. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa, mandándote al frente a vos, no zafa. No, pero el tema es que... Porque la responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. En definitiva, lo que está diciendo ahí el ex canciller Bustillo es que va a hacer lo que tenga que hacer para que no se sepa que Uruguay le entregó el pasaporte a una persona que estaba claramente vinculada con el narcotráfico. Estábamos hablando entonces de Sebastián Marcet. Mientras tanto, el presidente Luis Lacalle Pou está en Estados Unidos, está formando parte de una cumbre organizada por Joe Biden y lo que le están pidiendo desde la oposición y específicamente desde el Frente Amplio es que vuelva a Uruguay y que convoque una reunión de urgencia con todos los partidos políticos, ¿sí? La
Otro elemento por el que tiene una gran relevancia todo lo que está pasando en Uruguay es la figura de este narcotraficante, ¿no?, de Sebastián Marcet, sobre el que al día de hoy está recayendo una alerta roja de la Interpol que reclama su inmediata detención. A su vez, se sospecha que este hombre está vinculado en otro caso que tuvo enorme relevancia, el asesinato en mayo del año pasado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, muerto a los tiros en una playa en Cartagena, Colombia. Y también Marcet aparece vinculado a la familia del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, en los negocios de tráfico de drogas, ¿sí? Actualmente esta persona, Marcet, se encuentra prófugo de la justicia. Pero bueno, para profundizar, para intentar entender un poco mejor qué es lo que está pasando en Uruguay, es que estamos en comunicación con Nicolás Centurión. Él forma parte del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, y del colectivo Periferia, donde siguió muy de cerca este caso. Nicolás, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para esta llamada y empiezo por preguntarte, por pedirte que nos cuentes más en profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que arroja estos audios? ¿Qué es lo que nos permite entender respecto de lo que está pasando en Uruguay con el otorgamiento de este pasaporte a esta persona vinculada con el narcotráfico? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a ustedes y siempre es un placer estar con la gente de Barricada. Bueno, estos han sido días bastante movidos y sobre todo en las últimas 48 horas mucho más porque estaban en indagatoria, o sea, en calidad de indagados, el ministro del Interior, Heber, el ministro de Relaciones Exteriores, Bustillo, que ya no lo es más, a raíz de la filtración de estos audios presentó su renuncia, una renuncia también que puede acceder en internet, tiene ahí la carta. Tampoco se hace mucho cargo de las cuestiones que hay. En su momento renunció la número 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., que fue la que declaró y que, digamos, destapó un poco la olla de toda esta situación. Después Bustillo va a tener que volver a declarar y estuvieron declarando también otros funcionarios de Relaciones Exteriores, de Consulado, del Ministerio del Interior, etcétera. Todo esto a raíz de, como vos bien decías, de la entrega del pasaporte a Marcet. ¿Qué es lo que genera, digamos, revuelo? Es una polémica sobre otra polémica, ¿no? Porque ya había una polémica de que había entregado a Marcet. Lo que pasó ahora es que las declaraciones de Carolina H., que ya no forma parte del gobierno, es que, bueno, a ella lo que dice es que la querían forzar a hacer y ella se negó y que, bueno, hubo un momento para querer ocultar información y luego en ese momento también el semanario Búsqueda libera unos chats, unos audios donde claramente, sin ninguna duda, el ex canciller Bustillo le dice que espere, que demore un poco, porque ya se sabía, o sea, el argumento del gobierno era que la entrega a Marcet del pasaporte era porque no sabían quién era Marcet y simplemente actuaron a rigor y, digamos, dentro del punto de vista jurídico estaban dentro de lo legal. Que eso es cierto. Ahora, la cuestión es, vos te llega, digamos, una solicitud, un pasaporte de un uruguayo que está preso en Dubái por portar un pasaporte apócrifo de Paraguay, ¿no? Entonces, por lo menos es sospechoso, por lo menos averiguás quién es, que simplemente una búsqueda de Google, pero inteligencia y Relaciones Exteriores tienen muchísima más información que cualquier ciudadano pueda acceder a saber quién es. Y como bien decían en la introducción, es una persona que tiene antecedentes por narcotráfico, que tiene vínculos con la familia Cartes, que está dentro de la logia del Clan Ifrance, que es una de las organizaciones criminales más grandes de Paraguay. Y bueno, lo que se hizo fue hacerle un trámite express, totalmente sin ninguna averiguación, y esto genera que uno de los narcotraficantes más importantes y más peligrosos de la región esté prófugo. ¿Hasta qué punto estas revelaciones, estos audios que se conocieron, las conversaciones que mantuvo, como vos decías, Bustillo con Carolina H. y ella con otros funcionarios, llegan hasta el presidente de Uruguay? ¿Qué tan implicado está? Bueno, la estrategia del gobierno, desde todo punto de vista del gobierno y del propio presidente, es decir, yo no sabía nada, traicionaron mi confianza. Ha pasado con otros casos de
de corrupción, por ejemplo, un caso claro que todavía está en ciernes, que son 38 personas que entraron de forma clientelar a la represa de Salto Grande y digamos, la excusa del presidente fue decir, bueno, se nos fue un poco la mano, creo que abusamos un poco del mecanismo, pasó con el caso Penades, por ejemplo, de un senador que forma parte de una red de trata, de pedofilia, que está ahora preso preventivamente por más de 11 delitos de abuso de menores, o sea, de las cosas más aberrantes que se puede hacer. eh, y él dice, yo lo miré a los ojos y confié en él. Ese es el mecanismo. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Hay una reunión que se hace en una casona del Prado, se dice, que es un barrio acá de Montevideo, que estaba Bustillo, estaba la número 2, que es Carolina H., en ese momento estaba Heber, estaba la Fluff, que fue su asesor de imagen, que también hay otra perlita que salió hace poco, que muestra también, digamos, cómo está configurado toda esta trama de corrupción, ¿no? La Fluff, por ejemplo, está viajando a Río de Janeiro para ver la final de Boca Fluminense porque forma parte también de la Conmebol, y ya sabemos también los vínculos que hay entre el fútbol, el narcotráfico, las sociedades anónimas, el vínculo la calle que tenía con Mario Audo, con toda la gente también, bueno, Domínguez obviamente forma parte del esquema de Horacio Cartes, o sea, es mucho más complicado todo esto. Y hay una reunión que se hace en el piso 11 de Presidencia, Presidencia tiene 12 pisos y pasa a la calle y el argumento que está desde el oficialismo es que simplemente pasó a saludar, que no estaba al tanto. Ahora, estamos hablando que siempre pasan cosas alrededor de él y alrededor del edificio de Presidencia, justamente. Pasó con el caso Astesiano, que se reunían en el cuarto piso, también había tema de pasaportes truchos, un montón de gente que entraba y salía, que generaban distintos delitos, y el presidente no sabía. O sea, esa es la cuestión. Es un presidente que siempre dice que no sabe qué pasó, que traicionaron su confianza, que él no estaba al tanto. Obviamente porque si, a ver, si se sabe de un montón de cosas que él estaba al tanto, obviamente ya tendríamos que estar hablando de un juicio político hace rato. Ahora, no puede ser esa siempre la excusa, ¿no? De lo miré a los ojos, fui muy ingenuo, fui muy bueno, confié demasiado en mis amigos, porque aparte él se maneja en esos términos, ¿no? En términos de amistad, de una cuestión como muy de cercanía, olvidándose que es el presidente de la República, que no es una cuestión de lo que puedo pensar yo de mis amigos o hacer con mis amigos o los vínculos que pueda tener, sino que él representa una investidura presidencial. Y bueno, en ese momento él sigue en Estados Unidos, no cambió su agenda hasta el momento, supuestamente vuelve el sábado, y esto estamos hablando que se destapó todo el miércoles, y así está la cuestión, cada vez que se descubren más cosas, el presidente sigue estando cada vez más ausente. ¿Y qué otros mecanismos quedaron al descubierto que hizo los funcionarios de la calle Pou para intentar ocultar el otorgamiento de este pasaporte? Bueno, primeramente Bustillo lo que hace es querer ganar tiempo y ocultar que habían unos chats que daban cuenta que el gobierno sabía quién era Marcet, ¿no? O sea, si ustedes ven y revisan y repiten la interpelación que se le hizo a Bustillo, o sea, digamos ambos ministerios, ¿no? Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores, Bustillo, por ejemplo, decía que era un jugador de fútbol que no sabían, y Heber dijo, bueno, con el diario del lunes cualquiera puede saber lo que pasó, pero en ese momento actuamos de buena fe. Después se descubre que Maciel, que era el número 2 de el Ministerio del Interior, le dice a H, mirá que estamos ante un narco grande y pesado, ¿quién es Marcet? Mienten en el Parlamento. Luego de estos chats se descubre que Bustillo quería ganar tiempo. También Bustillo le pide a H que tire su celular, que lo pierda y que haga firmar por un escribano que lo perdió en determinado momento, en enero o en febrero, para que den las fechas de que ellos supuestamente no sabían y que esa comunicación no había existido. Incluso le preguntan por la Fluff, que es este asesor mano derecha, ¿no?, del presidente de comunicación e imagen, y le dicen, bueno, pero hay un acta que dice que estos chats no sé qué. Bueno, yo esta acta ya la descubrí, o sea, por lo menos estamos hablando de destrucción de documento público. E incluso hay una reunión donde está el número 1, el número 2 y el número 3 de Interior y de Cancillería, donde se habla de cómo manejar esta interpelación y que le mintieron al Parlamento y a la ciudadanía en general,
Bueno, y es la persona que ahora acaba de asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces estamos hablando que es una cuestión de que esto parece que no acaba, porque el uno estaba complicado, renuncia, el 2 también, el 3 también, cuando asume ya estaba dentro de esta estrategia de la interpelación para mentirle a la gente. En conclusión, el gobierno sabía, ya había grandes sospechas, había cosas que no cerraban, ahora están los audios, están las pruebas de que el gobierno sabía y que le entregó un pasaporte a un narcotraficante. Ahora resta saber por qué. Claro. Y ahí me interesaba llevarte para el lado justamente de esto, ¿no? De la figura de Sebastián Marcet. ¿Podés contarnos un poco quién es él, qué es lo que vos estuviste investigando de su figura? Bueno, de Marcet no se sabía mucho hasta que, bueno, pasó esto de la investigación a ultranza API en febrero de 2022, que es una de las operaciones contra el narcotráfico más grande Paraguay, que, bueno, resultó también con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, y, bueno, destapó una trama muy grande que obviamente tiene ramificaciones en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina. Y bueno, la cuestión es que tiene un encuentro con Horacio, perdón, con Horacio Cartes, con Vivero Cartes, alias Papacho, que era un aviador que iba y transportaba cocaína en su avioneta, y bueno, cae preso y uno de los cargamentos era para Sebastián Marcet. Sebastián Marcet empieza a crecer rápidamente en el ambiente de la droga, el narcotráfico. Recordemos que él tiene 32, 33 años y ya a los 23 años había caído preso, y en esta cuestión de 10 años crece enormemente. Apenas sale de la cárcel va a hacer contactos en Paraguay, va a hacer contactos en Brasil, que es por donde él, digamos, está eh, formando, digamos, toda esta cadena, que siempre decimos lo mismo, no es que hay un cártel uruguayo, pero sí que hay un uruguayo que está en todas las fases de la cadena productiva, lo que es un cártel, ¿no? De la producción, del acopio, del tránsito, de la exportación, del lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora como se lo vio también en las redes y todo, él está fugado de Paraguay y estaba en Bolivia, y de Bolivia no lo pudieron agarrar, todavía no se sabe bien en qué condiciones, si fue que le avisaron antes, si fue que realmente tuvo la capacidad de poder escaparse, y hasta ahora su paradero no se sabe, pero digamos forma parte de una red internacional de narcotráfico que es muy peligrosa. ¿Y qué papel juega Uruguay en este tráfico de drogas en el Cono Sur? Bueno, Uruguay por la disposición geográfica que tiene y por los laxos controles que hay, aparte vale decirlo, ¿no? Digamos, una aduana que prácticamente día por medio se rompe el escáner y puede pasar cualquiera sin que le detecten lo que lleva, por el pasaje que tiene hacia la hidrovía, tanto para el ingreso a Sudamérica como para el egreso, la frontera seca con digamos, estamos cerca de lo que es Paraguay, que es uno de los mayores productores de marihuana, y de Bolivia, que es uno de los mayores productores de cocaína. Es un lugar muy apetecible para los narcos que, por ejemplo, en la época de la pandemia, debido a que no había tanto movimiento y si se daban cuenta, digamos, los puertos de lo que estaba pasando, se empezó a adoptar a Uruguay como una ruta alternativa. Siempre Uruguay fue un lugar de tránsito, ¿no? Pero ahora se han detectado toneladas y toneladas en los últimos años en Europa que siempre pasaban esos barcos por puertos uruguayos. En un momento venían de Paraguay, o habían tocado puerto en Montevideo, o eran con bandera uruguaya, pero ha crecido un montón, y ahora Uruguay también está siendo como un país no solo de tránsito, sino de acopio también, y eso es lo que implica que haya mucha más droga en el país, y eso implica que haya mucha disputa por ella, y digamos, disputa por los territorios, disputa por ella, y genera mucha más violencia, y a su vez se están viendo indicios que hay también como un resurgimiento de que vuelvan a haber laboratorios acá de cocina de cocaína, que en su momento hubo, pero no se llegó a concretar del todo porque parece que los uruguayos están acá, no eran muy buenos cocinando, no se lograba la cesárea de la cocaína y se desechó eso, pero hay indicios de que puede estar volviendo, entonces estamos hablando de que Uruguay en el concierto internacional de la cocaína está jugando un rol muy importante a pesar de su pequeño tamaño geográfico. ¿Cómo sigue la investigación de este caso y hasta dónde crees que puede llegar a escalar todo esto que se está conociendo?
Bueno, ojalá que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, ojalá que no quede en una nebulosa como pasó con el caso Astesiano, que tenemos, bueno, una fiscal que lo investigaba supuestamente y después se descubrió que era una fiscal militante del Partido Nacional, o sea, oficialista. Más allá de eso, pero hay otros casos de fiscales que se sabe su filiación política y así han realizado buenos trabajos, pero en este caso fue muy evidente, por ejemplo, en el caso Astesiano, que quedó en la nada y que hay un montón de cosas para investigar, por lo menos muchas preguntas sin responder. Ojalá que este no sea el caso. Ya dentro de la coalición multicolor hay muchos reclamos. Obviamente el año que viene también hay elecciones y socios menores que han sido ninguneados, no, por el presidente de la calle, ahora también marcan su perfil y ven un momento para decir, bueno, es momento de conversar y ver qué está pasando y quieren explicaciones, porque la calle no da explicaciones ni para sus propios socios de lo que hace o lo que deja de hacer. Resta también, ahora que quede por declarar Bustillo, que ya no es más el canciller, y vamos a ver qué es lo que declara, porque cambió una cosa es estar dentro del gobierno, otra cosa es estar afuera, pero también, obviamente, él tiene determinada lealtad al presidente, y también falta un elemento más que el martes va a declarar el abogado Alejandro Balbi, ¿no? Que es un abogado que siempre, digamos, defiende a los poderosos, siempre está implicado con gente de grandes delitos, y bueno, fue el que aceleró y que, digamos, estuvo involucrado en la entrega del pasaporte y con la celeridad que tuvo. Resta saber esto porque, por ejemplo, Alejandro en este momento es el presidente del Club Nacional de Fútbol, que es el segundo cuadro más grande de Uruguay, que vuelvo a lo mismo que decía al principio, ¿no? Hay mucha conexión con Mebol, fútbol, sociedades anónimas que permiten para hacer lavado de dinero, narcotráfico, organización. Entonces estamos hablando de que esto no solo puede salpicar a Uruguay, sino que puede tener consecuencias quizás en otros países. Por último, te consulto por cómo reaccionó la oposición, el Frente Amplio, ante todo esto que está pasando. La oposición del Frente Amplio, creo que como ha sido el devenir del Frente Amplio, tiene obviamente un componente de responsabilidad de cautela, pero a mi entender está, digamos, jugando al rol de partido de orden, ¿no? De partido de preservar las instituciones, que está perfecto, no digo que haya que hacer lo contrario. A lo que voy es, me parece que se está pecando de ingenuo y no se está yendo a fondo ni con la severidad que tendría que revestir ese caso, sea quien lo haya hecho, ¿no? Porque cualquier caso del pasado, pero, o sea, este gobierno, por ejemplo, asumió haciendo auditorías en todos los ministerios y viniendo con el cuco de, bueno, acá se robaron todo, acá vamos a ver el despilfarro que hubo y no hay nadie preso del Frente Amplio, no hay nadie denunciado, no hay ningún funcionario ni nada que digan se llevó plata para la casa o desvió dinero o lo que sea. Y eso fue con lo que hizo campaña constantemente la derecha durante los 15 años del progresismo. Y ahora el Frente Amplio no profundiza en eso, ¿no? No es que digo tampoco que haya a pedir la cabeza al presidente, un montón de cosas, pero por mucho menos, por muchísimo menos, la derecha, tanto política como mediática, ha hecho estragos en la sociedad, ¿no? Recordemos también que aquí cayó un vicepresidente, perdón, Raúl Sendic, por una tarjeta corporativa, un colchón, una bermuda y unos chocolates, ¿no? Que no digo que esté bien, pero veamos la magnitud de esto, ¿no? Estamos hablando de la entrega de un pasaporte a un narco, que teníamos, bueno, hay casos de corrupción un montón, de clientelismo, de nepotismo, de pedofilia, de entrega a un narcotraficante un pasaporte, de negocios espurios, y no parece que no pasa nada, ¿no? Yo creo que el rol de la oposición, a mi entender, está siendo como muy permisivo, muy permisivo. No digo que jugar con las mismas reglas de la derecha, ni con ese ataque mediático, ese bombardeo muchas veces poco ético y poco moral, pero estamos hablando de un caso gravísimo a nivel institucional y la oposición me parece que no le está sacando el jugo necesario. Nicolás, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para esta llamada. Te vamos a seguir leyendo las notas muy interesantes que estás publicando ahí en CLAE. Y bueno, otra vez agradecerte por este tiempo. Por favor, muchas gracias a usted y a las órdenes cuando dispongan. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más Horizonte Sur Global. Protestas contra la minería en Panamá.
La movilización ciudadana rechaza el contrato firmado con la empresa canadiense Minera Panamá para que explote el yacimiento de cobre más grande de Centroamérica. Las protestas llevan más de 2 semanas y fueron duramente reprimidas por la policía. Ante este contexto, el gobierno local presentó un proyecto de ley para que no se permitan nuevas concesiones mineras. Sin embargo, sostienen que el contrato con la empresa canadiense está en manos de la Corte Suprema. La justicia venezolana invalidó las primarias opositoras. El Tribunal Superior de Justicia tomó esa decisión tras recibir una denuncia del diputado opositor, José Brito, que debía revisar irregularidades. La votación se realizó el 22 de octubre pasado y había dado como ganadora a María Corina Machado. Sin embargo, Brito denunció que la candidata se encontraba inhabilitada para participar de la misma. Ahora, el organismo encargado de llevar adelante el proceso deberá entregar toda la documentación al Tribunal Superior. Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el año que viene. La Asamblea de la ONU rechazó el bloqueo a Cuba. La resolución que pide el fin del bloqueo económico, financiero y comercial contó con 187 votos a favor, Estados Unidos e Israel votaron en contra y se abstuvo Ucrania. Las medidas coercitivas afectan a la isla hace más de 60 años y actualmente sobrepasan los 400 millones de dólares mensuales. Es la 31ª vez que se debate el asunto en el ámbito de Naciones Unidas y triunfa la defensa de Cuba, aunque Estados Unidos la incumple sistemáticamente. Pedro Sánchez busca apoyos para la investidura. El presidente español llegó a un acuerdo con Pepe Aragonés, el jefe del gobierno catalán, que incluye aprobar una ley de amnistía para los políticos catalanes condenados en 2017 y para asociaciones civiles independentistas catalanas investigadas por supuestos delitos de terrorismo. El Partido Popular busca bloquear la salida en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que Sánchez no llegue con los tiempos antes de acudir nuevamente a la investidura. El líder del PSOE tiene tiempo hasta el 27 de este mes. En caso de no lograr los votos necesarios, habrá nuevas elecciones generales el 14 de enero. Chile se aprobó el borrador de la reforma constitucional. En un mes y medio, el pueblo deberá votar la nueva propuesta. Se plantean modificaciones que facilitarían la expulsión de extranjeros y que podrían marcar retrocesos en el acceso al aborto. Por otra parte, se posibilitaría la prisión domiciliaria a los genocidas de la última dictadura. Este segundo proceso de reforma constitucional se originó luego del fracaso del intento anterior, el cual surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019. Esta primera reforma constitucional fue rechazada por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022. Bueno, volvemos al estudio para hablar ahora de la actualidad, de lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, con la invasión israelí. Para eso nos acompaña el compañero Agustín Antoniades. Gracias, Agus. ¿Cómo anda, Juan? Bueno, como vos lo adelantás, creo que es el tema que se lleva todas las miradas en este momento de la política internacional, ¿no? Este nuevo episodio, esta profundización de los ataques y de la invasión de Israel en Franja de Gaza. Hablamos de los ataques que se intensificaron a partir del 7 de octubre pasado, los cuales se cobraron más víctimas que en los últimos 20 años. Estamos hablando por lo menos de 9.000 muertes a partir de los ataques de Israel, entre los cuales se contabilizan más de 3.700 niños y niñas. Por supuesto, hablar de números es bastante... hace falta verificar, digamos, hay seguramente muchas muertes que no están confirmadas, pero este es el piso, ¿no? Estas son las cantidades de víctimas que ya han sido confirmadas y son muchísimas. Quiero mencionar también que Cisjordania, otro territorio palestino que está ocupado por Israel, también se intensificó la cantidad de muertes a partir de
los ataques del ejército invasor. Se contabilizaron al menos 130 nuevas muertes a partir de los ataques de Israel desde el 7 de octubre pasado, estoy hablando. ¿Qué se conoce respecto del escenario internacional? ¿Qué están diciendo los líderes mundiales? Bien, lo interesante es que sabemos que históricamente Israel viola el derecho internacional y los derechos humanos. En este caso están empezando a aparecer voces que lo cuestionan, ¿no? Que cuestionan esta intensificación de los ataques. Por ejemplo, esta semana conocimos que Bolivia, Jordania y Bahrein rompieron relaciones con Israel en reclamo, en repudio por los bombardeos del país que gobierna Benjamín Netanyahu sobre Gaza. También quiero mencionar las declaraciones de 3 presidentes sudamericanos. Estoy hablando de Gabriel Boric de Chile, de Gustavo Petro de Colombia y también de Lula da Silva de Brasil, que cuestionaron los ataques, que cuestionan en particular los más de 3.700 niños y niñas que murieron a partir de los bombardeos y que llaman a un cese al fuego por parte de Israel, que está con la excusa de que supuestamente había sido atacado, de la defensa de sus civiles. En realidad lo que hizo fue, y viene haciendo desde hace casi un mes ya, es atacar a la población civil directamente. Digo, el caso más claro fue hace 10 días cuando se bombardeó a un hospital. Quiero mencionar también 2 casos, uno tiene que ver con la Argentina y otro con Brasil. Son organizaciones de la economía popular que anunciaron que enviarán alimentos a la población palestina, a la población en Gaza. Estoy hablando del movimiento de trabajadores excluidos de acá, de la Argentina, y también del movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Por último, antes de ir a ver una declaración, quiero mencionar también en Reino Unido el Partido Laborista, un partido de centroizquierda que es uno de los más importantes de la política de aquel país. Allí, pese a que la postura de su principal líder, estoy hablando de Keir Starmer, él se mostró a favor de Israel, no quiso levantar las banderas de la causa palestina ni pedir un alto al fuego y se produjo una rebelión en su partido. La amplia mayoría de sus dirigentes y de sus militantes cuestionaron las posturas de su principal líder y llamaron a tomar una postura mucho más firme frente a los ataques de Israel. Pero si te parece, metámonos ahora con lo que dicen los líderes de la región. Vamos a ver unas declaraciones de hoy mismo del líder de Hezbollah. Some claim that we are about to engage in the war. I am telling you, we have been engaged in this battle since October. They falsely claimed that Hamas beheaded babies, and they failed to produce a single piece of evidence. Yet they remain silent against the images of thousands of babies and children torn apart in Gaza as a result of the Israeli missiles. Now all exposed, the whole West claiming and preaching about democracy, humanity, rule of law. It's nothing but hypocrisy. It is a lynch law. We are living in a jungle. We all must establish this fact. The United States is totally responsible for the war raging in Gaza against unarmed, defenseless people. It is the United States that vetoes condemnation of Israel in the Security Council. It's the United States that stands on the way of a ceasefire in Gaza. It is the United States proving once again, as described by Khomeini, it is the greatest Satan, the great devil. From Hiroshima to Vietnam, Iraq, Afghanistan,
Palestine, the United States must be held liable and then penalized for all what it has been perpetrating against our people and the peoples of the region. And there comes the decision by the Islamic resistance movement in Iraq to launch offenses against the American bases in Iraq and Syria, considering that the United States is controlling the war in Gaza, and it is the United States. Veíamos entonces al líder de Hezbollah. ¿Hubo alguna respuesta por parte de Israel? Y lamentablemente es la respuesta que se podía esperar de Netanyahu, quien amenazó, quien dijo que el país que se meta en este conflicto pagará sus consecuencias muy caras, y también dijo que no va a haber alto al fuego y que no se detendrán hasta el final de Hamas, ¿no? Como una postura que lamentablemente viene teniendo Netanyahu. Yo quiero ahora repasar cuál es la postura de los distintos países de la zona, que es algo también muy interesante porque todos repudiaron y vienen repudiando la intensificación de la ocupación y del ataque de Israel sobre Palestina. Veíamos, bueno, el Líbano obviamente, antes mencionaba a Jordania que rompió relaciones con Israel. También está el caso de Irán, de Irak y de Siria. Y quiero decir que no hablamos solo de la dirigencia política, sino también de los pueblos que se vienen movilizando en las calles contra la injerencia norteamericana y contra la invasión israelí en los territorios. Pero yo quiero puntualizar en dos casos particulares. Por un lado, quiero nombrar a Arabia Saudita, porque se trata históricamente del principal aliado que tiene Estados Unidos en la región, y justamente Arabia Saudita también está cuestionando a Israel. Desde hace unos años venía llevando adelante un proceso de acercarse a Israel, de establecer relaciones normales, diplomáticas, como nunca las pudo tener, y ahora pareciera que esto se frena y Arabia Saudita comunicó oficialmente que no seguirá con este proceso mientras que Israel no cese el fuego y mientras no se busque una solución de dos estados entre Israel y Palestina. El otro caso que quiero destacar es el de Egipto, porque esta misma semana se abrió el paso de Rafah, que es en frontera justamente con Gaza, y por allí están saliendo muchas personas que se exilian de la zona justamente por los ataques de Israel. Egipto, además de esto, vuelve a levantar, como lo hizo siempre, la bandera a favor de la soberanía nacional y de la causa palestina. Todo esto que cuento, por último, lo quiero linkear con recordando unas declaraciones de Netanyahu de la semana pasada en donde habló de la superioridad de su pueblo y dijo, como más o menos dijo hoy también, que no se detendrán hasta no finalizar con Hamas, lo cual muestra la crueldad y la contradicción de un discurso cuando en los hechos vemos que los al menos 9.000 muertos, más de un tercio de ellos, por culpa del ejército israelí, son niños y niñas. Entonces se está atacando a la población palestina y se está nuevamente avanzando sobre un territorio. No hay tal guerra entre Israel y Hamas como plantean casi todos los medios de comunicación, como plantea el discurso hegemónico. Me parecía interesante traer toda esta información para mostrar a contramano de lo que se viene diciendo que no es Palestina un país aislado y agresivo frente a la comunidad internacional democrática, sino que al contrario, ¿no? Hay un Israel violando los derechos humanos, violando el derecho internacional y cada vez más países alzando la voz en contra de esto. Clarísimo, Agus. Vamos a seguir con el tema seguramente la semana que viene, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros ya nos despedimos, no sin antes pedirles que se suscriban a la comunidad Barricada TV. Lanzamos esta iniciativa como una forma para poder pedirles que nos ayuden a financiar este espacio, a financiar nuestro canal. Están viendo en este momento en pantalla el código QR
que pueden escanearlo con su celular, los va a dirigir a una página en la cual pueden elegir el tipo de financiamiento económico que quieran darnos, ya sea por única vez o mensualmente. A cambio estamos sorteando y estamos dando distintos beneficios que tienen que ver con, bueno, recibir productos de la economía popular, entradas para eventos culturales diversos. Así que esperamos que puedan darnos una mano con la comunidad Barricada TV. Nos despedimos entonces hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos.